Ser Podcast. La extrema derecha ha intentado cercar esta noche las sedes del PSOE en varias ciudades de España. ¡Pedro Sánchez, hijo de puta! ¡Pedro Sánchez, hijo de puta! La policía ha tenido que cargar hace unos minutos para evitar que un grupo de exaltados rompiera la barrera con la que los agentes estaban protegiendo la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Al grito de Pedro Sánchez, hijo de puta, o socialistas terroristas, miles de personas, casi 4.000 en Madrid, según la delegación del gobierno, se han concentrado esta noche frente a esas sedes ya abiertamente convocados por Vox. Abascal, Gallardo, Ortega Smith se han plantado allí haciendo un llamamiento a su gente. Tenemos el deber de estar en la calle como un español más, en este caso, para estar con nuestros compatriotas, porque estamos viviendo el peor momento de nuestra democracia, sin ninguna Abascal duda. intentando ganarle terreno a Feijóo, que ha convocado concentraciones para el domingo en toda España. Estaremos el 12 de noviembre a las 12 de la mañana en todas las plazas de las capitales de provincia de España, recordando que somos una democracia y un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que España dejará de ser en cuanto se apruebe la ley de amnistía, según la declaración institucional que ha aprobado esta noche el Consejo General del Poder Judicial, declaración promovida por el sector conservador. Con su mandato caducado desde hace 5 años, los conservadores han forzado esta declaración, según la cual la amnistía es una medida de abolición del Estado de Derecho en España. Y a esto hay que sumar que el juez García Castellón de la Audiencia Nacional ha anunciado hoy que dirige su investigación por terrorismo sobre Tsunami Democratic hacia Puigdemont y hacia la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Por lo tanto, la foto ahora mismo, la derecha y la extrema derecha en todas sus derivadas meten quinta para hacer descarrilar la investidura. Y el PSOE y Junts no terminan de concretar. ¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Cuántos días más de creciente ebullición se puede permitir el PSOE y sus socios también? La única buena noticia de hoy para el cuartel general de Pedro Sánchez la ha publicado esta noche el Financial Times en forma de editorial apoyando la amnistía, además de forma contundente. Dice, es una apuesta que vale la pena. Lo vamos a ampliar y analizar todo en la mesa de Hora 25 de esta noche, en la que sigue Isabel Morillo, periodista del Periódico de España. Morillo, la de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y se incorporan en este momento Carlos Cue, corresponsal político del País. Cue, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Enric, muy buenas. Buenas noches. Y en la contra de Hora 25... She's not coming home tonight. Nos vamos a ir a Alemania. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Hay una gran polémica allí porque quieren quitarle el nombre de Ana Frank a una guardería. La directora de esa guardería lo justifica diciendo que es difícil explicarles a los niños el porqué de ese nombre, su trasfondo político. Bueno, me parece que es uno de los signos más emotivos de los tiempos, quizá el más destructor, disfrazado como toda la decadencia moral de protección de los menores. Tengo la impresión últimamente de que cada vez que se quiere proteger a un niño de algo, se está estropeando en el futuro una generación de adultos. Trasfondo político hay en lo que comes, si nos ponemos así. Trasfondo político hay en lo que bebes, en la hora que sales de casa, para que nos entendamos. Una niña judía escribiendo un diario antes de irse a una cámara de gas por orden de los nazis tiene también un cierto trasfondo político. Hay asuntos políticos que merecen debate o discusión. Estamos hablándolo ahora, la amnistía, subir o bajar impuestos, peatonalizar una calle, en fin. Y hay otros asuntos políticos que separan a las personas de los miserables, por eso son tan necesarios. Asuntos que separan a las personas de los asesinos, de los terroristas. Esos asuntos hay que enseñárselos a los niños cuanto antes. No son asuntos políticos debatibles, no son asuntos políticos polémicos. Quien los hace debatibles y quien los hace polémicos tiene que preguntarse en qué bando está, en el de Ana Frank o en el de los nazis. Y si tiene que preguntárselo, ya sabe en qué lugar está. Hasta mañana, Javois, descansa. Chao, Mico. Es un punto de inflexión en la embestida contra las negociaciones de investidura. La extrema derecha, con sus líderes al frente,
concentrándose en las sedes del Partido Socialista en distintas ciudades de España, intentando cercarlas, azuzando en persona a los que más ganas tienen de calle y de lío. De hecho, la Policía Nacional acaba de disolver a las personas que estaban allí concentradas en la sede de Ferraz, frente a la sede de Ferraz. Ha tenido que utilizar para ello cargas policiales, gases lacrimógenos, pelotas de goma. Allí sigue Sohaib Nabil, el periodista de la SER, Sohaib Nabil. Sohaib, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Qué tal, Aimar? Pues ahora parece que la multitud, como decías, ha sido alejada de esta sede de Ferraz. La cabecera estaba a tan solo pocos metros de la sede del PSOE, pero justo en ese momento, el punto de inflexión, cuando varios encapuchados han intentado reventar el cordón policial, ahí ya se ha ido todo de madre. Para que te hagas una idea, esto parecía un duelo de ultras de fútbol, bengalas, lanzamiento de palos, alguna botella de cristal también ha volado por encima de nuestras cabezas. Ahora, Aimar, tanto yo como otros compañeros nos hemos refugiado en un bar. Los trabajadores han echado incluso el cierre porque se colaba el humo de los gases lacrimógenos que nos hemos tragado todos los que estábamos en la calle. La delegación de gobierno de Madrid ha confirmado a nuestros compañeros de Radio Madrid que ha habido un detenido y varios forcejeo con varios agentes de la policía. La delegación de gobierno también estima que unas 3.800 personas se han movilizado aquí en esta sede de Ferraz. Ahora parece que son mucho menos. La multitud se ha desperdigado, muchos han desistido de esta concentración contra la amnistía alentada, como decías, por varios sectores de la extrema derecha. Una concentración a la que a las 8 menos 10 de la tarde ha convocado explícitamente Santiago Abascal con un tuit, 3 palabras que decía: vamos a Ferraz. Ahí ha estado el presidente de Vox junto a otros cargos del partido de extrema derecha. Se han repartido también los líderes de Vox por las concentraciones que han tenido lugar ante las sedes del PSOE en otras ciudades de España, como en Valencia. Terroristas socialistas. A esa concentración frente a la sede del PSOE en Valencia ha acudido el líder de Vox allí, el diputado Carlos Flores, un diputado, uno de sus concejales en el ayuntamiento, donde gobiernan con el PP. En Sevilla, el grito ha sido esta noche: socialistas delincuentes, y esto Puigdemont a prisión lo han cantado frente a la sede del PSC en Barcelona. Allí el que estaba era Ignacio Garriga, secretario general de Vox. En Oviedo, a quien han mandado a prisión es a Sánchez. Ha habido también protestas frente a las sedes socialistas en ciudades como Valladolid, Murcia o Zaragoza, pero ninguna con un resultado tan grave como el de esta noche, en el que la Policía Nacional se ha visto obligada a cargar para desalojar a los exaltados que estaban intentando romper esa barrera. Hay una primera reacción por parte del Partido Socialista. De hecho, la persona de mayor poder en el PSOE ahora mismo, después de Pedro Sánchez, su vicesecretaria general, María Jesús Montero, acaba de decir, Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Que la extrema derecha, con actos como los de esta noche, no les va a amedrentar. Sí, es la reacción de la número 2 del PSOE, de la ministra de Hacienda. La ultraderecha ha escrito en redes sociales: quiere ganar a gritos frente a nuestras sedes lo que no ganaron en las urnas. Es lo que dice María Jesús Montero, que se pregunta si esa es la hoja de ruta de Vox y el PP. Esto sí que es romper a España y amenazar la democracia. Si piensan que van a amedrentarnos así, es que no conocen al PSOE ni su historia o militancia. Esta es la primera reacción de la vicesecretaria general del PSOE a través de redes sociales. Aimar, están llegando también en los últimos minutos reacciones de algunos diputados socialistas. Vergüenza al ver cómo la derecha moderada está tensionando la calle porque no asumieron el resultado de las urnas. Ha escrito, por ejemplo, César Ramos, el diputado del PSOE por Cáceres. Pedro Casares, diputado del PSOE por Cantabria, se ha escrito en redes sociales recogiendo algunos de los lemas que se están cantando en esas protestas. Sánchez Calaña, fuera de España. Esta sede las vamos a quemar. Socialistas terroristas, ha escrito Casares en su red social. Son los insultos y los gritos de quienes dicen defender la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho. ¿Quién podría creerles? Feijóo debe parar esto ya, ha escrito Pedro Casares, haciendo ese llamamiento al líder del Partido Popular. Pues a esta hora hay un silencio atronador en las cuentas oficiales tanto de Alberto Núñez Feijóo como del Partido Popular. Están perdiendo unos minutos de oro para desmarcarse de lo que ha sucedido esta noche frente a la sede federal del Partido Socialista, con esos exaltados intentando
romper la barrera policial. Unas concentraciones que llegan después de varios días de ataques a sedes del PSOE en toda España, Guillermo. Sí, ataques que hoy la Dirección Federal del PSOE ha condenado, una oleada, ha dicho, de ataques a las sedes y casas del pueblo a lo largo de toda la geografía nacional, en el distrito de Hortaleza en Madrid, en Las Palmas de Gran Canaria, en Valencia, Salamanca, en Cádiz, en la línea de la Concepción, entre otras. En algunas de esas sedes han aparecido pintadas con lemas como putos traidores, se han lanzado huevos contra algunas de las fachadas y en otras se han dibujado por consignas a favor de Vox o se han arrojado directamente botes de pintura. El secretario de organización, Santos Cerdán, que es quien está liderando esa negociación con Junts en Bruselas, ha escrito también en redes sociales: el PP calla ante las manifestaciones incívicas, los insultos, las casas del pueblo vandalizadas. Esperanza Aguirre, cortando el tráfico, ha hecho ese recopilatorio de todos los actos y protestas que hemos visto en los últimos días. Avalan y movilizan, dice refiriéndose a Génova, sin asumir responsabilidades, sin entender que estas siglas están más fuertes que nunca y son más necesarias que nunca. Esas son algunas de las reacciones a través de las redes sociales, pero las hemos escuchado también a lo largo de todo el territorio. Por ejemplo, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, llamando a la calma. ¿Vamos a escucharlo? No vamos a escucharlo, Guillermo. No yo lo que sí pido a todos es que haya tranquilidad, haya calma y que nos leamos el artículo 99 de la Constitución, que es el que establece cómo se elija el presidente del gobierno. El presidente del gobierno no se lo elige ni con abucheos, ni pitidos, ni insultos, ni agresiones. Porque, ojo, cuando uno calienta el tema, sabemos cómo empieza, pero no cómo acaba. El comunicado que esta tarde ha comunicado Ferraz: exigimos al Partido Popular y a sus aliados de la ultraderecha neofascista que condenen estos ataques. Del mismo modo, les pedimos que condenen los gritos contra la Constitución, el jefe del Estado, el presidente del Gobierno y a favor de Franco, que se repiten en las concentraciones convocadas por grupos de ultraderecha y que cuentan, dice Ferraz, con la presencia incluso de expresidentas autonómicas del Partido Popular, haciendo de nuevo referencia a Esperanza Aguirre. Guillermo, gracias, buenas noches. Buenas noches, Emar. Tiene mucho peligro, Carlos Cue, que la extrema derecha dé rienda suelta y legitimidad también a los más radicalizados para llevar su ira a las puertas de las sedes del adversario político. Es tremenda la idea de que esta concentración estaba liderada por Santiago Abascal, que se ha presentado directamente allí, le han visto todos los periodistas. Estamos hablando de ya unas dimensiones pues que nos sitúan en lo que ha pasado en otros países, ¿no? Lo estamos viendo, no es un movimiento, la extrema derecha no está fuerte solo en España y no está muy motivada y muy activada para salir a las calles y hacer barbaridades, no solo en España. No son números enormes, pero son números suficientes, 4.000 personas para montar un gran escándalo. No solo en España, lo vimos en Estados Unidos, donde asaltaron el Congreso, lo vimos en Brasil, donde asaltaron Plan Alto, miles de personas asaltaron la sede de la Presidencia de la República. En fin, esto no ha sido en el Congreso, ha sido en la sede del PSOE, pero perfectamente podría haber sido en el Congreso el día que se apruebe la ley de amnistía en el Congreso. Quiero decir, es el mismo trasfondo. Es un trasfondo brutal y puramente antidemocrático de libro, que no es una manifestación, no es lo mismo. Las manifestaciones están perfectamente regladas en un país como este, y además este es un país que se manifiesta muchísimo y que está muy bien. La izquierda se ha manifestado sistemáticamente, la derecha se ha manifestado sistemáticamente. Esto es un país que sale muchísimo a la calle y está bien salir a la calle. No pasa nada por salir a la calle. El punto es que yo creo que todo esto deriva de un mensaje de la derecha supuestamente moderada. El otro día vimos al expresidente Aznar diciendo: Sánchez es un peligro para la democracia. La gente escucha a Aznar. Yo creo que Aznar tiene una responsabilidad, como todos los expresidentes, como Felipe González, como José Luis Rodríguez Zapatero. Todos los expresidentes tienen una responsabilidad añadida porque la gente les escucha mucho. Son personas. Aznar es una persona que gobernó España 8 años. Es una persona a la que muchísima gente legítimamente le sigue desde hace muchísimo tiempo, y mucha gente de derecha se siente muy identificada con Aznar. Y Aznar les ha dicho que cada uno que haga lo que pueda, y que que Sánchez es un peligro para la democracia. Esto es exactamente lo que dijo Aznar el jueves de la semana pasada. Y se me podrá decir, ¿qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda hacer,
que haga. Bueno, pues hoy algunos han hecho, ha habido mucha gente que ha hecho, podemos hablar de distintas fases de hacer, que haya habido muchos elementos encima de la mesa, está un auto de un juez de la Audiencia Nacional, pero esto que estamos discutiendo ahora es otra cosa, es otra dimensión. Y yo solo quiero recordar, para que la gente lo entienda, yo creo que la gente lo sabe perfectamente, pero quiero recordar el resultado electoral, que creo que hay que recordarlo tal y como estaban las cosas en España en este momento, hay que recordarlo absolutamente cada día. El resultado electoral de las elecciones generales es que efectivamente el PP le ganó al PSOE por 300.000 votos, 8 millones de votos a 7.700.000. Y Vox, que claramente estaba hoy allí y tenía mucha gente contra esto, le ganó a Sumar por 20.000 votos. O sea, fue prácticamente el mismo resultado el de Vox y el de Sumar, y el del PP y el del PSOE fue muy similar, porque 300.000 votos en 8 millones es un punto. 1,2, es un punto, es una diferencia muy pequeña. ¿Qué hace la diferencia en este país, en una democracia como esta parlamentaria, como cualquier democracia europea? ¿Qué hace la diferencia de ese práctico empate entre los dos bloques? La diferencia la hacen en este país los escaños de los nacionalistas y de los independentistas. Esa es la diferencia. Con esos escaños se está negociando, a mi modo de ver, muy secreto. Yo soy periodista y me gustaría que fuera con muchísima más transparencia. Eso lo podemos discutir. Pero se está negociando una cosa, que es una ley de amnistía que va a ir al Parlamento. Esto es una democracia. La ley de amnistía se va a negociar en el Parlamento. Vox va a tener posibilidad de hacer enmiendas. El PP va a tener posibilidad de hacer enmiendas. Va a haber una discusión larguísima. Después de esa discusión larguísima, que irá al Senado, donde el PP tiene mayoría, y habrá otra discusión larguísima, después de esa discusión larguísima tendrán que aplicarla a los jueces, que seguro la llevarán al Tribunal Constitucional. El PP la podrá llevar al Tribunal Constitucional. Nos vamos a estar un año debatiendo la amnistía. Esto es una democracia. Se va a debatir muchísimo. Yo entiendo que la gente pueda estar indignada por la ley de amnistía, pero en una democracia las cosas se debaten como se debaten. En el Parlamento se puede uno manifestar. El domingo el PP ha convocado una manifestación absolutamente legítima contra la amnistía, perfecto. Ir a la sede del partido, que acaba de hacer una consulta interna, no nos olvidemos, porque acaba de hacer una consulta interna a ese partido votando 130.000 personas, no 4.000. 130.000 personas han votado en ese partido y el 90% ha dicho adelante con este acuerdo. En fin, es lo más antidemocrático que se puede hacer. Juliana, tu análisis de lo que está pasando esta noche en la calle. No, concuerdo. Yo creo que el epicentro de la cuestión está en el llamamiento que efectuó el pasado jueves José María Aznar a la movilización general contra el proceso de negociación que se está produciendo, porque todavía es lo único que podemos decir es que es un proceso de negociación para la investidura. Aznar en la práctica ha convocado una huelga nacional política contra la investidura. ¿Qué quiere decir esto de la huelga nacional política? A ver, para los que no vivieron antes de la transición. No la huelga general de Marcos de Quinto, que también está convocando, que también es bonita. La huelga nacional política fue una consigna lanzada por el PC en los años 50, que estaba concebida de la siguiente manera: una huelga general de carácter laboral, pero a la cual se fuesen sumando otros sectores de la sociedad, incluidos sectores del régimen, hasta provocar el colapso de la dictadura. Yo creo que Aznar habrá leído algo de esto y lo que hace es invertir. La huelga nacional política del PC era un proceso que tenías que salir de abajo hacia arriba, y él lo invierte y propone una movilización que provoque el colapso de la situación política, partiendo desde arriba, bajando hacia abajo. Partiendo desde arriba, ¿cómo? Pues movilizando los aparatos del Estado. Yo creo que hoy, con el auto del juez García Castellón, tenemos un claro ejemplo, diáfano ejemplo de lo que ello significa. El que pueda hacer, que haga. El que se pueda mover, que se mueva. Y a partir de ahí ir calentando la calle, y hoy tenemos también otro ejemplo diáfano de ello, pues en estas manifestaciones frente a las sedes del Partido Socialista. Es decir, el que pueda hacer, que haga; el que pueda insultar, que insulte. Esta es la dinámica que se pone en marcha. Esta dinámica se pone en marcha la semana pasada. Yo creo que ya estaba implícita, pero se pone en marcha de una manera clara, explícita, formulada verbalmente con bastante precisión, con la anuencia del líder, del actual presidente del Partido Popular, el señor Alberto Núñez Feijóo, que en el momento en que Aznar formulaba esta directriz estratégica, él estaba a su lado, y en fin, asintiendo, ¿no? Entonces esta es la cuestión de fondo. Hay muchos más aspectos, pero este es el tema de fondo. Por lo tanto, yo ahora pongo sobre la mesa una cosa. Quizás en estos momentos
Y a la vista de la dinámica en la cual estamos entrando, quizás la cuestión de repetir las elecciones pueda ser una cuestión que debería empezarse a discutir. Explícate. Bueno, porque la cuestión quizá en estos momentos ya no es discutir si la amnistía sí o la amnistía no, sino en qué país queremos vivir en los próximos años. Esta es la cuestión de fondo. Creo que lo que emerge de fondo de la situación en la que estamos es lo que se le plantea al conjunto de la sociedad española, es en qué sociedad se quiere vivir en los próximos, no 4 años, 8, 10, 12 años, es decir, qué porvenir queremos para nuestra sociedad. Y si la cuestión se ha de expresar en términos de violencia, que es lo que se empieza a estar expresando ahora, pues quizá lo pertinente, antes de proseguir con otros planteamientos, es ir a votar. Ir a votar exactamente en qué sociedad queremos vivir en los próximos Pero es que esto años. acaba de pasar, Enrique. Bueno, acaba de pasar. No, hay es que volver a votar, se va a sí, votar. Sí, votaremos y será por votar en España. Hemos votado 5 veces en los últimos 7 años, como dice hoy el editorial del Financial Times, y somos uno de los países con Israel que más ha votado en los últimos años. Pero es que justo ahora, justo esta vez, estas manifestaciones, estas protestas llegan 2 meses, 3 meses después de unas elecciones muy disputadas, con una participación altísima. Y con una pregunta, porque yo creo que lo fundamental evidentemente no era la amnistía, pero la pregunta de las elecciones era clarísima. Era, ¿queremos esto que estamos viendo hoy en las sedes? ¿Queremos esta España o queremos la otra? Bueno, votó ampliamente la gente y se tomó una decisión que se ve en los votos del Parlamento. Dame un segundo, vamos a completar una primera intervención todos. Isabel Morillo. Bueno, sí, yo tuve oportunidad de comentar un poco en caliente lo que me parecen las imágenes que nos llegaban desde Ferraz. La verdad es que más las veo y más impactante me parece esa violencia contra la Policía Nacional, que es la que estaba intentando contener a los manifestantes, que de forma muy agresiva ha intentado saltar las vallas y no sé si acceder a la sede, hacer qué, es que no lo sé, pero son imágenes que se ven violentas, de ahí las cargas policiales para repeler los ataques y el uso de gases lacrimógenos, ¿no? Me recordaban a las imágenes precisamente de 2019, cuando el tsunami democrático, que ahora ha logrado el juez García Castellón imputar a Puigdemont y, bueno, señalar a Puigdemont e imputar a Marta Rovira, precisamente ese tipo de violencia callejera, que además no sé por qué carga así contra la policía. Al final los extremos parece que son más parecidos de lo que ellos mismos creen que son, ¿no? Me parece intolerable hasta qué punto se ha calentado la calle, intolerable que haya tantos responsables públicos arrimando gasolina a la mecha. El PSOE no debe de perder de vista que hay una indignación social en una parte de la sociedad, lo ha explicado muy bien Carlos. Creo que es verdad que la sociedad está rota en 2 bloques, pero son 2 bloques que piensan distinto y que tendrían que saber dialogar, hablar, respetarse, y hay cauces democráticos para tumbar una ley de amnistía si no te gusta. O sea, efectivamente, tú la puedes debatir en el Congreso, la puedes llevar al Constitucional, la puedes llevar a la justicia europea. No sé tampoco qué está haciendo Junts, no entiendo, eso lo sabrá mejor Enrique, seguro que nos puede alumbrar. No entiendo a qué está jugando Junts cuando sabe que en las últimas 48 horas esto se está disparando, y no sé qué gana en este calentamiento. Si hay acuerdo, hay acuerdo, y si no hay acuerdo, ya está bien. Y el PSOE empieza a entrar en pánico, sinceramente. Hoy no ha sido solo Ferraz, por supuesto, con la violencia de Madrid. No he visto yo otras imágenes. En Sevilla sí que me consta que ha habido bastante gente, muchísima gente con su bandera de España, que ha salido a la calle, se ha colocado su bandera y se ha vuelto a su casa. Pero esto, ayer en Córdoba también, muchísima gente. Esto empieza a propagarse, un malestar que encima están agitando irresponsablemente, me parece a mí, ya no solo desde Vox, sino también desde el PP, con un silencio cómplice que no entiendo. O sea, yo el único que he oído claramente desmarcarse de lo que hemos visto en los últimos días, incluso de Esperanza Aguirre cortando la calle, ha sido López Miras desde Murcia. El presidente de Murcia, sí. Ha sido muy clarito, a mí esto no me representa. El PP ha convocado su propia manifestación este domingo a las 12 de la mañana. La gente
que quiera que salga a la calle, en familia o con sus amigos, y que manifiesten su protesta, pero desde luego el PP, si es inteligente, debería de condenar cualquier tipo de acto violento. Cuando el tsunami democrático de 2019, Pablo Casado pidió que se activara la Ley de Seguridad Nacional. A ver si vamos a tener que llegar a ese punto. Hemos preguntado esta noche en la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova y nos dicen: mañana veremos, nuestras concentraciones son el domingo. Efectivamente, el Partido Popular ha concentrado el domingo en todas las plazas de España, concentraciones en una pugna indisimulada entre la derecha y la extrema derecha por el control de las calles. El PP pretende hacerlo de forma más ordenada, convocando el domingo. Vox ha decidido tomar la delantera y capitalizar esta noche las concentraciones frente a la sede del PSOE. ¿Los planes del PP exactamente cuáles son, Marila Rubio? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, Feijóo ha asegurado ante los suyos que el PP es el refugio constitucional del país y que debe ser la referencia para todos los españoles que consideran que no hay democracia si no hay Estado de Derecho. Pero los populares han dejado claro hoy que esa batalla se va a librar también en la calle y que no piensan dejársela a Vox. Así, Feijóo llamaba a manifestarse en las principales ciudades españolas el próximo domingo. No habrá elecciones y Sánchez gobernará, decía, pero el PP no va a quedarse quieto. Ya os avanzo que no habrá elecciones. Y no habrá elecciones porque si las hubiere, ganaría el Partido Popular, gobernaría el Partido Popular y se irían a la oposición los que quieren llegar al gobierno después de perder las elecciones. Y os puedo asegurar, primero, que vamos a seguir. Segundo, que no nos van a silenciar. Tercero, que no nos van a callar. Y cuarto, que no nos van a parar. La amnistía es una aberración. Sánchez se ha humillado y los españoles no merecen esta infamia, ha dicho el líder popular, que ha sido respaldado por todos sus varones, con gruesas críticas a los pactos de Sánchez con los independentistas. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. En esa línea de quien pueda hacer que haga, que fijó Aznar como marco la semana pasada, esta noche los conservadores del Consejo General del Poder Judicial, con mandato caducado, han conseguido que la institución, el Consejo como tal, emita una declaración oficial diciendo de todo, de la amnistía y del gobierno. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Dicen que la amnistía violenta la Constitución y que supone la abolición del Estado de Derecho. Dicen que es contraria a la Constitución, al derecho europeo y que cercena derechos fundamentales de los ciudadanos. Choque de poderes en España. El judicial ha censurado al legislativo por una ley de amnistía que no conoce. 9 vocales elegidos a propuesta del PP han conseguido imponer una declaración institucional en la que se puede leer que la amnistía es inconstitucional, que supone la abolición del Estado de Derecho. Los consejeros acusan a Pedro Sánchez de confundir su interés personal con el interés general de España para evitar un hipotético gobierno de derecha. Reafirman tanto la legitimidad como la oportunidad para hacer ahora esta declaración. Consideran absurdo esperar a conocer el contenido de la ley cuando el legislativo, dicen, ha optado por la proposición de ley para que el Poder Judicial no pueda emitir informe. La espantada del vocal progresista Álvaro Cuesta no ha resultado decisiva para el resultado, pero permite ampliar la mayoría de 9 votos a favor, 5 en contra y 1 en blanco para aprobar la posición oficial del Poder Judicial frente a la ley de amnistía. Los vocales progresistas, Pedro, se han opuesto a esta declaración, han emitido varios votos particulares en los que dicen que exactamente. Pues los votos particulares han sido de esos 4 vocales progresistas, del presidente suplente de Vicente Guilarte y del vocal elegido a propuesta del PNV. 2 son los argumentos en los que coinciden. El primero, que el órgano constitucional tiene sus funciones tasadas y que no es de recibo pronunciarse sobre leyes que no se conocen. Guilarte no orilla la defensa de la actividad jurisdiccional, pero subraya que aún no hay ley de amnistía y que su objetivo reiteradamente manifestado, dice, es el de buscar consensos para la renovación, para que se pueda propiciar la plena independencia judicial, y añade que la declaración aprobada no ayuda a lograr ese objetivo. Los vocales a propuesta de los socialistas califican de extravagancia la iniciativa de la mayoría, que califican de declaración institucional preventiva sobre una ley que no se sabe si va a salir adelante, con lo que sitúan al órgano de gobierno de los jueces en el campo de batalla político. Y el vocal del PNV subraya que no se mueve de su sitio. Él siempre ha votado en contra de las declaraciones institucionales que han ido en este sentido en el seno del Consejo del Poder Judicial. Pedro, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Por lo tanto, el Consejo General del Poder Judicial, la institución en sí, que gobierna
el Poder Judicial ha emitido esta noche una declaración forzada por la mayoría conservadora, una declaración en la que dice que si se aprueba la ley de amnistía supondría la abolición del Estado de Derecho, ni más ni menos en España. Eso desde el órgano que gobierna el Poder Judicial. Desde la Judicatura, desde los tribunales, desde la Audiencia Nacional, hoy ha pedido paso el juez García Castellón, anunciando que investiga en la causa de Tsunami por supuesto terrorismo a Puigdemont, a Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra. A Puigdemont en sí lo que hace es invitarle a que comparezca como investigado, porque en sí no lo puede citar, no lo puede imputar. Él está aforado como europarlamentario que es. España tendría que mandar un suplicatorio al Parlamento Europeo, pero el juez le dice a Puigdemont: véngase usted voluntariamente y con abogado, porque, y abro comillas, el interrogatorio va a versar sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio. Cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio en el marco de la causa de Tsunami Democratic, que son las protestas posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Esta causa se lleva investigando 4 años, Campos, y el juez la dirige ahora hacia Puigdemont y Rovira. El viernes la audiencia precipitó el juicio oral contra los CDR. Un día antes la Guardia Civil había avanzado su informe ejecutivo sobre Tsunami previsto para dentro de varias semanas, y hoy el juez García Castellón, sin esperar al informe que había solicitado la Fiscalía, abre causa por terrorismo a Tsunami e imputa por ese delito a Marta Rovira y a otras 10 personas más. A Puigdemont, como decías, no le imputa porque no puede debido a su juramento. Le ofrece la posibilidad de que declare de forma voluntaria como imputado. El juez incluye en la causa Puigdemont porque supuestamente participó en una reunión en Ginebra en agosto de 2019 donde se fraguó Tsunami Democratic, y porque de los mensajes cruzados entre varios sospechosos se deduce que tendría un papel organizativo y que le consultaban dudas y decisiones. El juez acusa por terrorismo porque las acciones de Tsunami coinciden en el tiempo con las de los CDR, o bien en algunas de sus protestas participaron estos comités de defensa de la República, y como ha calificado como terrorismo a los CDR en la otra causa que ha enviado a juicio oral, también en esta le merecen esta consideración. Una cosa más, Aymar, por la forma en que ha redactado el juez el auto y las pistas que da sobre sus intenciones, se prevé una instrucción muy larga que mantendrá viva la causa durante meses. Campos, decías que el juez no ha esperado siquiera al informe que él pidió a la Fiscalía. Esta tarde, una vez conocido el auto, la Fiscalía se ha opuesto a estas imputaciones y ha dicho: aquí no vemos terrorismo por ningún lado. Aquí solo ven desórdenes públicos agravados, único delito que tendría cabida después de que desapareciera la sedición del Código Penal. Eso supone que la Audiencia Nacional, de hacer caso al recurso de apelación que va a presentar la Fiscalía, perdería la competencia porque no puede investigar esos delitos y el caso tendría que trasladarse a Barcelona. La Fiscalía ultima ese recurso de apelación a la Sala de lo Penal, en el que rechaza que se investigue esta causa por terrorismo después de analizar la documentación que lleva 4 años bajo secreto. Hay un punto de ese auto del juez que es muy relevante, Campos. Hace mención García Castellón a un ciudadano francés que estaba en el aeropuerto del Prat el día en que Tsunami paralizó ese aeropuerto, y ese hombre murió de una parada cardíaca. Pero García Castellón lo asoma ahí, en el auto. Sí, el juez introduce en su auto esa muerte de un ciudadano francés en la T2 del Prat y anuncia que investigará si el fallecimiento, que tuvo lugar por un infarto, se produjo como consecuencia de las acciones de Tsunami Democratic. De verificarlo, el juez podría concluir que las acciones terroristas, según sostiene, de Tsunami, provocaron al menos una muerte. Un delito de terrorismo con sangre podría hacer volar por los aires una posible amnistía para los implicados en esta causa. Campos, gracias, buenas noches. A ti, buenas noches. En su día, las autoridades dejaron claro que la parada cardíaca de este hombre le dio antes de entrar en la terminal, y en cualquier caso era la terminal 2, no la terminal 1, en Barcelona, que es donde tuvieron lugar las protestas. Bueno, pues a pesar de ello, García Castellón menciona de pasadillo a este hombre en su auto. Dice: la muerte recogida en los medios de comunicación deberá concretarse si resulta imputable a las acciones que se investigan. Claro, los partidos independentistas temen que esto sea una maniobra para que incluso si la ley de amnistía termina perdonando los delitos de terrorismo sin sangre, aquí alguien puede decir: oiga, es que hubo un muerto. Es que hay terrorismo con sangre. Hubo un señor que murió en el Prat. Esto es lo que temen los independentistas.
En Bruselas está el periodista de la SER, Xavi Abelló. Xavi, buenas noches. Buenas noches. El auto sobre el caso Tsunami está dificultando que el debate sobre el alcance de la amnistía se pueda cerrar. Desde Esquerra lo ven con cierta preocupación porque lo interpretan como una maniobra del juez para dejar la causa fuera del perímetro de la ley, y desde Junts se afianzan en su convicción de que el redactado de la amnistía debe permitir amparar el llamado lawfare, es decir, el abuso judicial que a su parecer han sufrido algunos dirigentes independentistas para perseguirles y del que este auto sería un nuevo ejemplo. Esta sigue siendo la principal reivindicación de Junts en la negociación, aunque desde el PSOE limitan el desacuerdo a una cuestión meramente técnica, no de carácter político. Según fuentes de la negociación, el intercambio de papeles está yendo lento porque se mira de encajar las dos posiciones sin que el redactado deje ninguna fisura con la que el Constitucional pudiera tumbarlo. Esto requiere también de un trabajo jurídico que ha hecho muy difícil el acuerdo durante el día de hoy. No se descarta que los contactos sigan hasta la madrugada porque Santos Cerdán ha alargado una noche más su estancia en Bruselas con el objetivo de regresar a España con la firma de Junts estampada en un acuerdo de investidura. Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Tu análisis, Enric. Bueno, la situación presenta una enorme complejidad porque se están abriendo diversos frentes simultáneos en la judicatura, en el órgano de gobierno del Poder Judicial. Tenemos unas negociaciones políticas en curso y a su vez pues la calle en diversas facetas, la movilización pacífica, tranquila de los ciudadanos que tienen una posición o tienen otra, y luego las escenas ya de agitación escuadrista que hemos visto hoy en Madrid y en otras ciudades españolas. Bueno, el conjunto es lo que nos da una situación política pues tensa, compleja, pero ante la cual una cuestión, Isabel, aquí no hay que nadie a tener miedo. ¿Qué quiere decir esto de que se entra en pánico? ¿Qué broma es esta? ¿Qué broma es esta de que se entra en pánico? ¿A qué te refieres? Lo que antes has dicho que el PSOE entra en pánico. ¿Y se entra en pánico? ¿Quién entra en pánico? Sí, ellos están ya inquietos, claro que sí. No, una cosa es estar inquieto y otra es entrar en pánico. Es decir, vamos a ver, bueno, ya no entienden qué está pasando, ¿no? Quien tenga una cierta memoria de la transición, para no irse antes. Oye, que hemos visto cosas fuertes en este país. Entonces el PSOE está comodísimo, perfectamente tranquilo. Y que han sido superadas con valor, y con coraje, y con convicción democrática. Que es lo que hay que tener en estos momentos. Valor, coraje y convicción democrática. Y aquí no es el momento de sentir pánico para nada, porque tampoco está pasando nada terrible que nos aboque a una guerra civil, ni nada que se le parezca. O sea, lo que hay es una situación de tensión política. El país se halla ante una disyuntiva importante. Es absolutamente legítimo que haya sectores de la sociedad que no estén de acuerdo, que se ha de deliberar en el Parlamento, se ha de deliberar en las instancias que existen, y que, en definitiva, ha de obedecer a la legitimidad democrática, que es el resultado de las elecciones. Y si se pone en marcha una dinámica de carácter violento, una dinámica de carácter escuadrista, que es la que parece que alguien quiere poner en marcha, habrá que afrontarla. Y si es necesario, habrá que afrontarla con elecciones también. Y digo otra cosa, cuidado, digo porque esto de las elecciones tampoco hay que tener pánico a eso. Entre otras cosas, yo vengo observando estas semanas una cosa que me llama mucho la atención. En este país, en julio, se publicaron 105 encuestas en 17 días. No sé qué ha pasado, pero a las casas de encuestas les ha entrado como un ataque de prudencia, porque ahora hay menos encuestas y todas, no sé por qué, no sé exactamente por qué. Estoy dándole vueltas y no lo acabo de vislumbrar. Les ha entrado como un tono de prudencia, incluso en los diagnósticos, porque si uno observa las encuestas que se han publicado ya algunas en los últimos 10 días, no hay un vencedor claro. ¿Qué quiere decir que eso? Que hay 4.000 en la calle allí lanzando bengalas, y esto quiere decir que una marea social española se ha puesto en marcha contra el gobierno y contra la mayoría parlamentaria y contra los que hoy podrían tener mayoría en el Parlamento. Pero ¿qué broma es esta? ¿Qué broma es esta? Aquí no hay ninguna marea. Aquí hay gente que tiene sus opiniones, hay que dialogar tranquilamente con las personas que tenemos opiniones distintas, y hay que aislar las actitudes escuadristas, las actitudes violentas, y si hay que ir a volver a votar, se va a votar. Morillo. Bueno, sí, estoy básicamente de acuerdo. Creo que has manipulado mis palabras.
sinceramente no. Sinceramente sí, no. Pues yo sí lo creo. Pero vamos, es habitual, tampoco me escandaliza, sinceramente. Yo lo que quería decir que el PSOE empieza a estar ya en tensión absoluta, que empieza a estar desconcertado y que cuando digo entra en pánico es que efectivamente está muy preocupado por lo que está pasando hoy, por la reacción de Junts, que no acaba de cerrar el acuerdo. No sé, no entiendo yo que entra en pánico es que vaya a una guerra civil, ni todas estas cosas que has dicho, que es que no entra ni en mi discurso, ni en mi lenguaje, ni por asomo, ¿sabes? Pero bueno, ya está, no pasa nada. Yo creo que la situación efectivamente es tensa y es complicada, y si se va ahora a unas elecciones es muy difícil, porque han llegado a un punto demasiado lejos de concesiones al independentismo, muy lejos. Sí, sabemos que se le han concedido muchas cosas con las que mucha gente posiblemente no esté de acuerdo, o sí, no sé, pero desde luego la intención del PSOE en ningún momento ahora mismo está a convocar unas elecciones o ir a abrir las urnas. La intención del PSOE es cerrar un acuerdo inminente con Junts, que esto pase cuanto antes, que me decía hoy un dirigente del PSOE de primera línea, además el daño ya está hecho, cuanto antes mejor, y que puedan dedicarse a gestionar, a gobernar, y que los ciudadanos vean que efectivamente esto no ni rompe España, ni acaba con la democracia, ni muchísimo menos. Es lo que yo leo, interpreto y los comentarios que me hacen. Y sobre el Poder Judicial, a mí me parece que lo que hay que recordar es que este Poder Judicial está renovado desde diciembre, está caducado, desde diciembre de 2018. Eso no significa que no tenga derecho a reunirse y a emitir sus dictámenes, pero sinceramente a mis ojos está absolutamente desacreditado. Un órgano que lleva 5 años bloqueado porque el PP ha decidido que no se renueva, porque efectivamente quiere tener una mayoría que no le corresponde en las urnas, que se dedica a reunirse cuando no toca y a hacer unas valoraciones que no van a cambiar nada, pero que lo que hacen es todavía tensar más el lenguaje y calentar más, pues no creo que sea el Poder Judicial que se merece España, sinceramente. Hay un segundo detenido en los disturbios frente a la sede federal del Partido Socialista. Roberto Torija, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la Policía Nacional ha detenido a otra persona hace solo unos minutos en el enfrentamiento final con los agentes. Está en este momento en dependencias policiales acusado de un delito de atentado contra la autoridad. Son, por tanto, 2 los detenidos esta noche. Antes, otro hombre forcejeaba con varios agentes de la policía, era también detenido, también acusado por un delito de atentado contra la autoridad, y otro más de desobediencia. En este momento la situación ya está más tranquila, según nos cuentan fuentes de la delegación del Gobierno en Madrid. Desde la policía defienden su actuación esta noche, proporcionada, según nos dicen, y siempre actuando a la defensiva. Esos policías a los que los manifestantes allí presentes les estaban llamando maricones, y les decía: con los moros no os atrevéis. Con lo que quiere decir eso. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, acaba de escribir: el PP lleva semanas alimentando un monstruo con el beneplácito de Feijóo y la participación de Abascal. No aceptaron los resultados del 23J y hoy prenden de odio las calles. Frente a su inquina y sin razón democracia, respeto y calma, que nadie caiga en su provocación. Cue. Sí, yo precisamente antes te decía, Enrique, no estoy de acuerdo contigo con lo de las elecciones, porque precisamente creo que una de las grandes ventajas que tenemos en esta situación es que no tenemos elecciones a la vista. Porque precisamente el hecho de que no tengamos elecciones a la vista, y estoy de acuerdo contigo en lo que decías de la valentía, convierte esto simplemente en un pulso, que es evidente que un pulso de unos violentos están haciendo un pulso al que se responde con normalidad democrática. Y como no hay elecciones, esa normalidad democrática se puede transformar, no van a estar contaminadas esas elecciones por este ambiente terrible que sin duda, si tuviéramos elecciones en 2 semanas, estarían muy contaminadas por este ambiente y sería horrible hacer una campaña electoral así, y sin embargo no hay elecciones a la vista y por tanto se pueden tomar, la clave es el acuerdo de Junts, que haya una investidura y se pueden tomar decisiones con calma, decisiones de negociación democrática entre partidos democráticos, que además tienen consultas democráticas internas, que las están teniendo, normalidad absoluta, y estoy de acuerdo contigo. Este es un país que, por no irnos hace mucho tiempo, este es un país que ha vivido un terrorismo brutal, que trataba de influir sobre las elecciones, matando gente en plena campaña electoral, que es lo máximo a lo que se puede llegar. Hemos tenido atentados,
por supuesto el islamista, pero además hemos tenido atentados terroristas de ETA en plena campaña electoral, y lo que hicieron los socialistas, los del PP, los de todos los partidos, los del PNV, los de cualquier partido, es aguantar el tipo, normalidad democrática, nunca se cambió una elección de día en este país, todo normalidad. Pero tenemos una gran ventaja, yo creo que en este momento, yo en eso no estoy de acuerdo contigo, yo creo que en este momento difícil y evidentemente con mucha discusión política, este momento tenemos la gran ventaja de que no solo hay unas elecciones muy recientes, recentísimas, sino que encima el resultado ha sido muy rotundo, porque ha votado muchísima gente y con una pregunta muy evidente. Todo el mundo sabe lo que ha votado. Todo el mundo se produjo. Ha sido unas elecciones muy divididas. Efectivamente, la división que tenemos ahora es fruto de lo que estamos viviendo en los últimos meses y que se ha visto en las elecciones. Unas elecciones muy divididas en las que claramente hay una mayoría parlamentaria hacia un lado y no la hay hacia el otro. Y además tenemos una ventaja ulterior, que es que se ha producido un intento de investidura por parte de Feijóo, que yo creo que ha sido muy útil. Y cuando la gente decía, no, que no tiene que producirse, yo creía que sí, porque es muy útil que se haya visto, todos los ciudadanos democráticamente han visto que Feijóo ha intentado ser presidente y con este Parlamento no puede. Pues ahora le toca a Sánchez y con normalidad democrática el gran problema que tenemos es que llevamos desde el jueves y esta noche yo por lo menos estoy todo el rato pendiente del móvil a ver si hay algún avance, porque estamos todos pendientes de que haya un pacto para la investidura, pero todo indica que lo va a haber y todo esto se va a resolver con normalidad democrática. Y yo, que soy optimista por naturaleza, creo que cuando haya gobierno y cuando esto se asuma, porque le está costando a la derecha, a una parte importante de la derecha le está costando asumir el resultado electoral, cuando asuman que aquí se va a formar un gobierno y una oposición y con normalidad democrática, por cierto, hay elecciones el año que viene europeas, hay elecciones gallegas, elecciones vascas y elecciones europeas que se votan en toda España, con lo cual tendremos en unos meses lo que dice Isabel, si es verdad que los dirigentes socialistas, que yo no les veo tan angustiados en el sentido de que no hay elecciones y por tanto tienen tiempo para gestionar todo esto, en las elecciones europeas de dentro de unos meses se verá si el desgaste es tan brutal, pues evidentemente habrá un batacazo del PSOE brutal y un éxito del PP. Esto es un país democrático que vota muchísimo y que hay normalidad total. Y yo creo en este contexto que es una gran ventaja no tener elecciones a la vista y tener un resultado electoral muy contundente hace 3 meses. Y bueno, y efectivamente, si hay elecciones tampoco pasa nada. Pero hombre, si hubiera en este ambiente, yo preferiría que no se hiciera una campaña electoral en este ambiente, la verdad. Con sedes, en fin, con policías todo, a la puerta de las sedes. Por todo. No, yo creo que la fórmula que ahora se ha de seguir explorando es la del acuerdo de investidura. Está claro, y además tengo la sensación de que ese acuerdo se va a producir. Ahora bien, respecto a las elecciones, que lo he planteado ya, intuía de que esto iba a provocar algunas disensiones. Pero es que lo que quiero expresar, entiéndase bien, es lo siguiente, es que no hay que tener miedo. No, sin miedo no, lo que pasa es que se acaba de votar hace 3 meses. No hay que tener meses. miedo a las elecciones, jamás hay que tener miedo a las elecciones. Tanto es así que las hacemos muchísimo. Entonces, en el sentido siguiente, de que yo creo que sería un error que en estos momentos el Partido Socialista y las otras fuerzas que están pactando interiorizasen como si estuviesen cometiendo un crimen. Oiga, es que aquí no se está cometiendo nada malo. O sea, la opción de la amnistía es una opción absolutamente legítima. Discutible como todo en una sociedad democrática, pero legítima. Y por lo tanto eso no se puede vivir, interiorizar como si estamos en culpa, no, y por lo tanto hay que estar en disposición de poderlo defender de una manera abierta y convincente ante la sociedad. Antes apuntado, porque y lo he dicho con un poco de cierta ironía, pero es que me llama mucho la atención que los últimos sondeos publicados, que a tenor, si hubiese una proporción entre las bengalas de esta noche en la calle Ferraz y lo que opina la gente de los sondeos, no daría el resultado que da. Incluso por aquellos que hace meses pronosticaban unas victorias estratosféricas de la derecha española, hoy no dan una... Que son 4.000 personas frente a 8 millones de votos. No dan. Las manifestaciones siempre alteran Es decir, un poco la sociedad en estos momentos percepción. está observando cómo van las cosas, y va a tomar si fuese llamada a tomar una decisión, la tomaría yo creo que con mucha inteligencia. Por lo tanto, yo lo que quiero subrayar básicamente que ahora no es el momento de tener miedo a nada. Editorial del Financial Times apoyando la amnistía en España. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. Cuéntanos exactamente, vamos a hacer brevemente y lo ampliamos después de la publicidad. ¿Qué es lo que dice el editorial? Pues mira, el titular es tan claro como el siguiente. Una amnistía para los secesionistas catalanes es una apuesta que merece la pena.
Y el subtítulo, un camino políticamente conveniente, también puede ser el correcto. Lo ampliamos ahora mismo, en hora 25. En la previa de Champions, Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Empieza mañana la cuarta jornada con 5 equipos españoles, ya sabes. Juega a las 7 menos cuarto el Barça, lo hace en Hamburgo contra el Shakhtar. El Shakhtar Donetsk sigue jugando los partidos en vez de Ucrania. En este caso lo va a jugar en Hamburgo mañana contra el Fútbol Club Barcelona. Y a las 9 de la noche juega el Atlético de Madrid en medio del debate de la renovación del Cholo, que está hecha, y en breve van a anunciar que amplía su contrato por 3 temporadas más. Luego para el miércoles, Real Madrid, Sevilla y tu Real Sociedad. Y acaba de terminar el partido que cerraba la jornada 12ª en Primera División. Le ha ganado el Getafe 1-0 al Cádiz. Y esta noche vamos a hablar mucho en El Larguero de un deportista que tiene 34 títulos mundiales, que no hay muchos en España, 34 mundiales, sí. Y viene Fernando Sanz a hablarnos de otro mundial, el de España de fútbol de 2030. Venga, os escuchamos esta noche, Van. Adiós. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Carbó, ¿estás por ahí? Ahora, si la tecnología me lo permite, vamos a cruzar los dedos. Ropa de invierno para mañana a primeras horas. Y es que va a ser la primera mañana que también un consejo, mejor adelantar un poco la hora de levantarse, aquellos que vivís en zonas susceptibles de escarcha. Y es que va a ser la primera madrugada de este otoño con heladas extensas, extendidas en muchas zonas llanas del interior. Y esa escarcha que, especialmente en provincias como Guadalajara, también Teruel, Zaragoza, Cuenca, van a dominar el panorama. Es decir, mañana, insistimos, a primeras horas, bastante blanca en estas zonas del interior. En un día que será parecido al de hoy, en general sol, con algunas nubes poco destacables, temperaturas que durante la tarde no subirán demasiado, eso sí, como no hará mucho viento, al mediodía ambiente agradable. A excepción, Galicia y el Cantábrico. Galicia esta madrugada, chubascos intensos, cada vez más viento. Mañana el Cantábrico irá recibiendo también chubascos a medida que avance la jornada, al igual que el Alto Ebro y Castilla y León. Y hasta mañana al mediodía, también algunas tormentas descargarán con intensidad en las islas más montañosas de Canarias. Hasta mañana, Carbó. Buenas noches. Primeras palabras del presidente del Gobierno, secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tras el acoso esta noche a sedes del PSOE en toda España, en concentraciones convocadas ya oficialmente por Vox. Guillermo Lerma, buenas noches. Hola de nuevo, Aimar. Palabras en redes sociales. Dice Pedro Sánchez: todo mi cariño y mi apoyo a la militancia socialista que está sufriendo el acoso de los reaccionarios a las casas del pueblo. Atacar las sedes del PSOE es atacar a la democracia y a todos los que creen en ella. Pero más de 140 años de historia, escribe el presidente del Gobierno, nos recuerdan que nunca nadie será capaz de amedrentar al PSOE. Seguiremos adelante. Así cierra ese mensaje que ha escrito Pedro Sánchez en redes sociales. En los últimos minutos, Aimar, otros miembros del Gobierno, en este caso también del partido, como Pilar Alegría, ministra y portavoz del PSOE, dice que frente a la inquina en la sinrazón, que nadie caiga en la provocación, que dice Alegría lleva el PP alimentando semanas. El portavoz socialista en el Congreso, con uno de los vídeos de esas protestas, colgado también en Twitter, dice: no sé si esto es el que pueda hacer que haga, que dijo Aznar, parafrasea Patxi López esas palabras del expresidente del Gobierno, pero el silencio del PP, escribe, es atronador, y se pregunta a Patxi López si ese silencio está así porque son los socios del PP. Esta noche la protesta en Ferraz ante la sede federal del Partido Socialista de Madrid ha terminado con cargas policiales. La policía ha tenido que cargar para evitar que ese grupo de exaltados rompiera la barrera policial. Unas 3.800 personas había allí, según la delegación del Gobierno, 2 detenidos en concentraciones que se han replicado por toda España. Y respecto a la de Toledo, allí se han escuchado, según el medio en castillalamancha.es, se han escuchado cánticos abiertamente franquistas en la concentración ante la sede del Partido Socialista en Toledo. España una, España grande, España libre. Esto ante la sede del Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Miguel Ángel Muñoz Encinas, vuelvo contigo con el editorial del Financial Times, en el que este diario de referencia internacional apoya abiertamente, de forma contundente, la amnistía. Sí, vaya por delante, Aimar, que el Financial Times es un diario británico de gran prestigio, como decías. Está considerado como la Biblia de la prensa económica mundial, por poner un poco de contexto, y su opinión tiene un notable eco internacional. El editorial, como decías, comienza diciendo que han pasado 6 años desde que los políticos secesionistas catalanes, abro comillas, destrozaron Cataluña con un referéndum ilegal y una declaración unilateral de independencia. Asegura que aunque el PP ganó las elecciones, no concitó los apoyos necesarios para gobernar, ni siquiera gracias al respaldo de la ultraderecha de Vox. Ahora Pedro Sánchez va a intentar
formar una mayoría y para eso necesita a los diputados independentistas catalanes. Su precio, dice el Financial Times, es la amnistía para cientos y potencialmente miles de políticos catalanes, funcionarios y activistas. El principal entre ellos, añade, es Carles Puigdemont, a quien califica de fugitivo de la justicia española. El prestigioso diario británico subraya que el hecho de que Sánchez esté decidido a conceder la amnistía va a indignar a muchos españoles, reconoce que hay división entre los expertos sobre la constitucionalidad de la medida y recuerda que el propio Sánchez la consideraba inaceptable antes de las elecciones de este verano, lo que amplifica la percepción, es literal, de que es un político resbaladizo que hará cualquier cosa por permanecer en el cargo. De hecho, el Financial Times asegura que Sánchez no recorrería este camino si su puesto de trabajo no estuviera en juego. El editorial dice abiertamente que estamos ante una política de conveniencia, pero añade que, sin embargo, es la adecuada para Cataluña y para España. Sostiene que las fallas políticas y sociales creadas sobre el tema de la independencia no se van a resolver solo a través de los tribunales. Requieren, dice el diario, diálogo político y debate democrático. El periódico elogia a Pedro Sánchez por reducir la temperatura de la cuestión catalana y sostiene que eso no es una hazaña fácil en la sobrecalentada atmósfera política de España. Recuerda que los indultos a los independentistas encarcelados también fueron considerados en su momento por la oposición como un acto de traición y que no han revitalizado la causa independentista como predijeron algunos. Es más, al contrario, han aliviado las tensiones en la sociedad, dice el Financial Times, y han hecho bajar el apoyo al independentismo y a sus líderes. El diario británico, Aymar, también deja un recado al Partido Popular. Dice que España ya ha introducido amnistías antes y que en este caso el interés público es convincente. La pompa de la oposición sobre la traición, añade, no hace nada por aliviar las tensiones dentro de Cataluña o entre ella y el resto de España. También es un callejón sin salida político para el PP si solo está de acuerdo con la extrema derecha. Y el Financial Times concluye su editorial con este párrafo. El líder español está haciendo una gran apuesta con su oferta de amnistía. Puigdemont podría renunciar a un acuerdo más adelante. Es casi seguro que va a ser impugnado en los tribunales. Pero es una apuesta que vale la pena hacer, aunque no sea del todo por las razones correctas. Miguel Ángel Muñoz Encinas, gracias, buenas noches. A vosotros. ¿Qué relevancia le concedéis esta toma de posesión, esta toma de posición clara por parte del Financial Times a favor de la amnistía? Morillo. Ya se pronunció también de forma muy rotunda a favor de los indultos. Es un editorial bien construido, defiende una posición política, cree que es una buena oportunidad la amnistía para lo que defiende el PSOE, para pacificar y para mejorar la convivencia con Cataluña y dejar atrás todo lo que ha pasado. No hemos visto un editorial en España todavía creo, yo no lo he leído, a lo mejor se me ha escapado, con ese argumento tan abiertamente expresado a favor de la amnistía. Y es curioso que el Financial Times no es un medio de izquierda ni muchísimo menos, yo diría más bien de derecha, ¿no? Por lo cual también demuestra que en Europa la visión es totalmente distinta a la que muchas veces tenemos en España. No, además, sobre todo en Europa, no solo este editorial del Financial Times, sino que en Europa los últimos 6 años el PP, acordaos las dificultades inmensas que tuvo el PP para explicar. Entonces estaba en el gobierno y tenía las embajadas y tenía mucha capacidad, mucha más capacidad de influencia que ahora. El gobierno de Rajoy lo intentó todo, movilizó a todos los embajadores para intentar explicarle al mundo entero, pero sobre todo a la Europa, que es lo que más nos interesa, lo que estaba pasando en Cataluña y la política que estaba siguiendo el gobierno en Cataluña. Y fue completamente imposible. Completamente imposible. La opinión pública, todavía hoy, la opinión pública europea de la gente interesada por España, que no es todo el mundo, pero bueno, hay bastante gente en Europa en los altos niveles interesada por España y que sigue el debate de España, es, no te diría unánime, seguro que no es unánime, pero es muy, muy mayoritaria la idea de que aquello fue un desastre, que el gobierno hizo un desastre absoluto y que es impensable que en la Europa democrática de 2017 las cosas se resuelvan con policías pegando a señoras mayores para que no entren a un colegio electoral. Esta imagen, que además no solo fue Europa, sino en todo el mundo, yo recuerdo que yo estaba de corresponsal en esa época en Argentina y nadie daba crédito en ningún país del mundo a que España estuviera resolviendo un problema político de esa magnitud así. Y eso sigue siendo así en Europa. Y la opinión, y el PP tiene muchas dificultades cuando quiere convencer a Europa de que esto es un atentado y que los indultos iban a, lo que dice el Financial Times, que los indultos iban a hundir y era una gran traición. Y lo peor de todo es que muchas de las cosas que dice el Financial Times, muchos dirigentes del PP, cuando se habla con calma con ellos, son perfectamente conscientes de que eso es lo que va a acabar pasando. Es más,
Dentro de 4 años, cuando la amnistía lleve 4 años, y ya veremos, como decía Sol Gallego Díaz en el artículo de este domingo, que es la clave de esta amnistía es cuando pase el tiempo y veamos los efectos que ha tenido, si sale bien o mal. Y cuando veamos qué efectos ha tenido políticos la amnistía, muy probablemente uno de los beneficiarios dentro de 4 años de esa amnistía sea el PP. Porque el PP le dará esta amnistía, recuperará para la política a Junts, con la que el PP quiere, evidentemente, y lo ha dicho Feijóo, que ha hablado hasta de respeto para Puigdemont, quiere tener una relación normalizada, y será mucho más fácil para el PP tener una relación normalizada con Junts cuando hayan sido todos amnistiados y lleven varios años haciendo política, y ya veremos qué futuro tiene Puigdemont y los demás. Y será mucho más fácil dentro de 4 años, si resulta que el PP depende de los votos de Junts, será muchísimo más fácil si han sido amnistiados 4 años antes que si siguen con enormes procesos y condenas o con Puigdemont todavía en Bruselas. Es evidente que la amnistía la hace Sánchez, como dice el Financial Times, que el editorial realmente está muy bien construido y es muy claro. Dice, oiga, esto lo hacen para hacer un gobierno, esto no se engañen, señores, esto no lo hacen por el bien de la patria, esto lo hacen para, como dijo Sánchez, hacer de la necesidad virtud. Pero una vez que pasa eso, es que la amnistía puede tener efectos positivos también para la derecha española, que, como remata el Financial Times, tiene un problema dramático de solo poder pactar con Vox, y necesita, Feijóo como el agua, si algún día que llegara a ser presidente, necesita una relación normalizada con Junts y con el PNV. Y esa relación normalizada le va a ayudar mucho a hacerla la amnistía, con lo cual estamos ante una hipocresía de un calibre. Todo lo que está pasando. El Consejo General del Poder Judicial está diciendo que se acaba la democracia. Si en España se acaba la democracia por hacer una amnistía de delitos no de sangre, que son graves sin ninguna duda y todo lo que pasó, pero que son cuestiones que pasaron políticas y de altercados y de desórdenes públicos, entonces ¿qué pasa con la democracia colombiana, que ha amnistiado a 7.000 de momento, 7.000 señores de la guerrilla que llevan años y años matando gente, secuestrando, hay secuestros de 1 año, de 2 años, de 3 años, torturando, haciendo todo tipo de barbaridades. En Colombia hay 7.000 amnistiados. Entonces la democracia colombiana, ¿dónde está? De verdad, señores, hay amnistías, yo no digo que haya que apoyarla, evidentemente es perfectamente discutible la amnistía, pero que se ha acabado la democracia por hacer una amnistía, por Dios. Juliana. El editorial es importante, sobre todo en un país, España, en el cual muchas veces, casi cada día, no hay algún debate público en el que la expresión los mercados, ¿qué pensarán los mercados de tal cosa? Los mercados, estar siempre atentos a los mercados. Bueno, pues el Financial Times es el portavoz, o uno de los más conspicuos portavoces de los mercados. Y si aplicamos el coeficiente mercados al Financial Times, pues el portavoz de los mercados dice que la amnistía es una solución razonable para algunos de los problemas políticos de España. Dicho esto, yo añadiría lo siguiente. Para el próximo sábado está prevista inicialmente la presencia del canciller federal alemán Olaf Scholz en Málaga para la clausura del Congreso del Partido Socialista Europeo, que tendrá lugar en Málaga. Cabe, no sé si habrá manifestantes con bengalas frente a la sede, a la celebración del Partido Socialista Europeo. Digo porque no va a ser. No des idea. Porque la cosa se pondrá interesante, entonces si ya lo colocamos en el plano europeo esto. Pero allí está Olaf Scholz, que viene para participar en la clausura. Si ese día justo Sánchez es presidente, ya te digo yo que tranquila no va a ser. Y se va a entrevistar con Sánchez, y esta presencia es significativa, evidentemente, porque Scholz podría haber enviado un delegado a este congreso, pero viene para entrevistarse con Sánchez. Y luego está Francia, que Francia también de una forma más silente también ha tomado su posición, y la ha tomado de la siguiente manera. ¿Vosotros os imagináis que Francia hace 5 años habría aceptado tranquilamente que se empiece a estudiar seriamente la introducción del catalán como lengua oficial de la Unión Europea? No. Respuesta, no. Y en cambio Francia lo ha aceptado. Entonces, bueno, vayan siguiendo la línea de puntos y nos dan un marco europeo. Hay un tercer detenido en los disturbios frente a la sede federal del Partido Socialista en la calle Ferraz de Madrid. Roberto Torija. Sí, una detenida. Se trata de una mujer arrestada por un delito de desobediencia.
La policía no confirma de momento los motivos exactos del arresto, pero sí que hablan de desobediencia grave. En total son 3 los detenidos, otras 2 personas, 2 hombres, están en dependencias policiales acusados de sendos delitos de atentado contra la autoridad. Es un delito más grave que el de desobediencia, implica ataque directo a los agentes y está castigado con penas que van de 1 a 4 años de prisión. Los 2 detenidos, estos 2 hombres, sí que se han enfrentado directamente a los agentes. La mujer simplemente se trata de un caso de desobediencia grave por incumplir con las órdenes que le daba la policía. Nos cuentan fuentes de la delegación del gobierno Aimar que el dispositivo de seguridad en principio ya ha terminado, así que se descartan nuevas detenciones. Gracias, Roberto. Buenas noches. Hasta luego. En esos disturbios, en esos enfrentamientos de exaltados de extrema derecha contra la Policía Nacional, ha habido quien también la ha tomado contra los medios de comunicación, porque en esas tampoco entienden el respeto a la libertad de prensa. Esto le ha sucedido a un reportero de La Sexta en pleno directo. Hay momentos de mucha tensión, sobre todo muertos de ETA, teníamos a una persona muertos de ETA, Arnaldo Otegi, asesino. De momento son los confirmados. Luego también hemos visto cómo la policía ha tenido que llevarse a otras personas. Pues bien, Vox acaba de fijar posición ya para el debate de mañana. Dice el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, dice: Sánchez y Marrasca cargan y gasean a quienes defienden la nación. Movilización permanente. España se defiende. Este es el mensaje que acaba de enviar el partido de extrema derecha, Vox. Siendo fiel a la línea que lleva, Vox claramente lleva todo el camino que ha recorrido Vox es destituyente. Todo el camino que ha recorrido Vox en plena pandemia, Vox está hablando de gobierno ilegítimo. En plena pandemia ha hablado de Ocupa. Toda su construcción desde el principio es negar cualquier tipo de legitimidad a Sánchez, incluso antes de la amnistía, incluso antes de cualquier acuerdo. Ellos no consideran que Sánchez sea un presidente legítimo y están legitimando la violencia, evidentemente, porque lo que ha habido hoy en las sedes del PSOE no es una manifestación al margen de autorizada o no autorizada. Yo en esto desde luego soy muy flexible. Me parece que las manifestaciones, este es un país democrático y hay que ser flexibles, y aunque no estén autorizadas, hay montones de manifestaciones no autorizadas. Yo no sería pejiguero con eso, pero el tema no es manifestación no autorizada. El tema es que cuando ha cargado la policía es porque los manifestantes querían entrar. Porque evidentemente esto funciona así. Y ha habido manifestaciones en la sede del PP. Yo recuerdo una brutal, muy criticada por el PP, cuando el 11M, el sábado de reflexión, que también es delicado, un día de reflexión. Yo entiendo que Rajoy compareció, aquello fue muy dramático, pero nadie, que yo recuerdo, a lo mejor que me corrija alguien si se acuerda más, creo que nadie intentó entrar a la sede del PP, porque efectivamente ahí es cuando actúa la policía. La policía pone una barrera y dice, bueno, más o menos es flexible la policía, en el sentido que aunque no sea una manifestación autorizada, esto es una democracia, pues hombre, pues se grita, en fin, se hace lo que sea, pero usted no pase de aquí porque entonces usted ya está intentando entrar a la sede. Y ahí es cuando empiezan la tensión y la policía ha cargado ahí. Defender eso, ya estamos hablando de otra dimensión, pero es que Vox es lo que es. Yo no creo que sorprenda a nadie, porque Vox es exactamente esto, es fiel a su estilo. Brevísimamente, Morillo y Juliana. Hombre, este mismo señor Garriga, el secretario general de Vox, lleva ya 2 días diciendo, no sé si más, pero yo lo he escuchado estos 2 últimos días, que se está dando un golpe de Estado. Y lo dice con todas las letras, ¿no? Es lamentable. Me interesa la posición del PP más que la de Vox, porque efectivamente esto ya lo doy por descontado. Y bueno, es duro ver cómo han cargado contra la policía, porque la verdad que las imágenes, hay 2 trozos que son muy duros. O sea, ha habido unas agresiones violentas contra los agentes de la UIP que estaban allí intentando controlar a la gente. Enrique. El editorial del Financial Times dice una cosa al final que puede parecer obvia, pero que sigue siendo incisiva y que retrata una parte importante del cuadro político español actual, que dice: en estos momentos en España el Partido Popular solo puede ofrecer un pacto con Vox. Esta es la cuestión. Es que este es el nudo del asunto. Desde el 23 de julio, ¿no? Es decir, esta es la cuestión. Entonces, y hoy el Partido Popular tiene, pues hoy las cosas se han puesto de una manera, pero la sociedad en estos momentos está alarmada.
no tiene pánico, no creo que hay mucha gente con miedo, pero está alarmada, porque hoy ha pasado algo que no ocurría en la dimensión que ha ocurrido desde hace muchísimo tiempo. Y por lo tanto, hay una pregunta que hay que plantear, es decir, el Partido Popular con Vox, ¿hasta dónde quiere llegar? Esta es la pregunta. A pesar de... La primera pregunta, sí. Después viene la amnistía, pero la primera pregunta es exactamente el Partido Popular con los escuadristas que hoy se han manifestado en Madrid y en otras ciudades, ¿a dónde quiere llegar? A pesar de la gravedad, quería decir, de las turbulencias informativas a las que estamos asistiendo esta noche en directo aquí en España, no quiero que dejemos de mirar ni un solo día, y menos hoy, a Gaza, porque mañana se cumple un mes del inicio de la guerra a raíz del atentado de Hamas a Israel. Ya son más de 10.000 los palestinos muertos bajo bombardeos israelíes, según las autoridades de la franja. Isabel Villar. 10.000 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que controla Hamas, y de ellos más de 4.000 niños. Gaza is becoming a graveyard for children. Ha dicho Guterres, el secretario general de la ONU, que la franja se ha convertido en un cementerio para ellos, para los niños, y ha advertido de que estamos asistiendo a claras violaciones de la ley humanitaria internacional, tanto por parte de Israel, que según Guterres bombardea civiles, ataca hospitales, campos de refugiados, pero también ha dicho por parte de Hamas por usar a los civiles como escudos humanos y lanzar cohetes contra Israel. El ministro de Exteriores israelí ha cargado ya contra Guterres por estas afirmaciones. Debería darle vergüenza, ha dicho, del secretario general de la ONU, que también ha pedido un alto el fuego humanitario. También Biden ha hablado esta tarde con Netanyahu de cara a posibles pausas en los bombardeos, aunque sin resultado. Estamos al principio de las conversaciones, no al final, ha dicho el portavoz del Consejo de Seguridad, John Kirby. Por lo pronto las presiones no parece que hagan mella en Israel, de hecho. Las tropas israelíes aseguran haber intensificado los bombardeos, dicen que han lanzado 450 ataques sobre Gaza en las últimas horas y que han partido la franja en dos, el norte y el sur. De la situación en la franja, de cómo trabajan en los refugios, nos ha hablado hoy Raúl Incertis, anestesista de Médicos Sin Fronteras, el primer español que consiguió salir de Gaza. Y era un colegio, un centro de formación profesional. Conté y las busqué, 12 tazas de váter. Y cuando nos fuimos de ahí, habían 35.000 personas aproximadamente. Eso toca una taza de váter por unas 3.000 personas. Sufrimiento en Gaza, sobre todo de los niños. Que ha hecho llorar así al primer ministro palestino. Isabel Villar, gracias. A ti, Aymar. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Si la proposición de ley de amnistía, de la que todo el mundo habla y que nadie conoce aún, incluye todos los hechos relacionados con el llamado procés y fija un periodo temporal que se extienda hasta los disturbios ocurridos después de conocerse la sentencia del Supremo en 2019, dará igual que el juez García Castellón haya decidido imputar a Carles Puigdemont y a Marta Rovira por terrorismo. La amnistía puede cubrir perfectamente ese periodo y dejar sin efecto esas imputaciones, como tantas otras. Es decir, la decisión del juez García Castellón puede no tener el menor efecto desde el punto de vista judicial, aunque los tendrá seguramente y muy fuertes en la opinión pública, muy sensibilizada a todo lo que se relacione con la palabra terrorismo. Y tendrá efecto, una vez más, en la aparición de la justicia como un agente político, una presencia que es otra de las muchas causas de descrédito democrático de las instituciones en este país, como lo sigue siendo un Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros no se han renovado cuando se debía, hace 5 años, por el veto puro y duro del Partido Popular. La justicia aparece en la agenda política una y otra vez y lo hace además con una formidable rapidez cada vez que se mueve el tablero de los partidos. Una rapidez que contrasta con la exasperante lentitud con la que lleva a cabo la negociación el Partido Socialista, una lentitud que le hace navegar en el vacío y que le hará pagar un precio muy caro. Punto y 25.
punto de abrir ya el larguero. Manu Carreño, buenas noches. Hola de nuevo, Aimar. Además de la Champions, vamos a contar la última hora del que sigue siendo secuestro del padre de Lucho Díaz, el jugador del Liverpool. Ayer hubo alguna información que apuntaba a una posible liberación, pero no hay nada de eso. Sí que liberaron a la madre, pero el padre del jugador de Liverpool, que marcó además en el descuento, sigue secuestrado, y luego estaremos en Colombia para conocer la última hora de este asunto, que tiene al jugador y a todo el Liverpool y a todo el fútbol colombiano y a todos pues en estado de alerta máxima, ¿no? Luego contamos cómo está la situación ahora mismo. Carlos Cue, Isabel Morillo, Enrique Juliana, gracias a los tres. Hasta la semana que viene. Ojalá mañana contemos mejores noticias de concordia, de política, de respeto democrático, de respeto a los procedimientos y a los adversarios, a los que no se les acosa violentamente en sus sedes con botellas y bengalas, por mucho que uno no esté de acuerdo con sus postulados. Mañana más, a descansar. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.